Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. El fenómeno político de la coyuntura, me parece que le podemos llamar con la doble I, con la I de irrupción y también de incertidumbre. Y creo que hoy lo que estamos observando justo es que esa irrupción de la elección presidencial es justamente lo que va a jalar al resto de las elecciones de gobernadores, de presidentes municipales, de legislaturas, incluso a nivel local, porque precisamente no se preveía ese fenómeno que se presentó, derivado me parece de un mensaje que lo primero que hizo fue poner en la mesa que todas las salidas institucionales que ya veíamos no se están cumpliendo. Por ejemplo, el caso muy concreto, si lo vemos en algunas piezas de lo que ha ocurrido en los días más recientes, por ejemplo, vimos como un montón o unas decenas de personas del PRI salieron, en el caso concreto de Hidalgo, salieron de ese partido, y sin embargo eso no tuvo un efecto más allá de algunas horas, justamente porque el fenómeno de la senadora Xóchitl Gálvez se está borrando en una primera instancia a las dirigencias de los partidos, y creo también que eso les genera un mensaje a la oposición y a sus candidatos de que también comienza por borrar la invencibilidad de quien gana y quien pierde las elecciones, que en México es el presidente, es el que gana y es el que pierde las elecciones, como vimos en evidencia en los casos más recientes del Estado de México y de Coahuila, y que toda esa parte de ese arroz que ya se había cocido, pues justamente lo alimenta con ese nombre y apellido que se llama la incertidumbre. Hay que recordar que incluso hay ya ahora mismo, si uno va a las librerías, hay libros escritos donde justamente hablan de que esto ya es invencible, que no había nada que hacer, al 24 simplemente dejar pasar el procedimiento de que era ya y es la victoria de Morena. Y creo que justamente ese elemento de la incertidumbre se ha reactivado en todos sus tonos y maneras en el mundo de la política. También si lo bajamos al nivel de la política real, está ocurriendo, porque de esa manera todos los observadores y sobre todo aquellos apoyadores, vamos a llamar, que están poniendo o recursos humanos o recursos materiales, que están poniendo influencia o también poder, pues tienen que ir ajustando ahora sus barajas, poner como lo han hecho siempre, de un lado y de otro sus apuestas para no solo en la elección presidencial, sino también hacia abajo, ir apostando hacia los gobernadores, hacia los alcaldes, y la renovación del Congreso, que las dos apuestas van a ser ahora, me parece, mucho más dirigidas a las dos coaliciones. Ese elemento de la incertidumbre, veamos cómo está cuajando en la política real. Y también lo está produciendo porque en realidad muchísimos personajes en el mundo de la política, nosotros mismos no preveíamos ese salto cualitativo que ha generado esa intención de la candidatura de la senadora Xóchitl Gálvez, justamente porque se trata, me parece, de un atributo muy importante de ser una candidata muy auténtica, en donde, digamos, ella con lo que implica el mensaje y su mensajera coinciden en todos sus tonos y maneras. Es muy difícil de raspar, digamos, en términos de buscar esos llamados positivos y negativos. Por tanto, creo que ese efecto sí es muy importante, es devastador la parte de tener a un oponente con esas características. Y también, si lo vemos de un lado de organización al interior de las oposiciones, pues el fenómeno también de Xochitl se parece mucho al que tuvo en su día, en concreto la elección del 18, la de López Obrador, cuando vimos que cuando los candidatos a la representación política del legislativo o a un cargo ejecutivo estaban muy cerca de López Obrador, pues eran candidatos o prospectos que se mejoraban a sí mismos. Algo semejante está ocurriendo ahora con Xochitl cuando ella comience a reorganizar como fenómeno en la coyuntura más reciente a la terna que se pueda formar, en mi concepto, que se pueda formar, por ejemplo, con
la participación, además de la propia Xochitl, con la senadora Beatriz Paredes Rangel y con el propio Enrique de la Madrid Cordero. Y con ello, eso se va a mejorar, digamos, el perfil de cada uno de esos compañeros suyos, y también ponerles algo así como la propia metodología que hizo el presidente, de que les asigne un lugar en algún cargo público, vamos a decir, y también eso va a bajar, digamos, hacia las estructuras de los estados en torno a cómo mejorar también aquellas disputas de las competencias políticas de estados que parecían claves y que parecían ya resueltos en todos sus tonos y maneras, respecto a que ya era invencible, ya sabía, el arroz hace mucho se había cocido de la victoria en torno a Morena en la República Mexicana, gobernaturas, alcaldes y desde luego, reitero, la renovación del Congreso. Claro, lo más importante es que ahora mismo no sabemos, ese es un dato notable desde el punto de vista no solo de la política real, sino también de los indicadores para ir midiendo los siguientes pasos de la planeación. Ya vimos, por ejemplo, el caso de cómo se están reorganizando las oposiciones. José Ángel Gurría ha tomado justamente un paso, me parece notable, lateral, en el sentido de justo encontrarse con esta agenda de decir, bueno, vamos a organizarnos puertas hacia adentro y participar en torno a su experiencia, aprovechar su conocimiento experto, lo mismo en su esfera global que también regional, y ese es el tono en que debe participar hoy, me parece, en la competencia política de las oposiciones. Reitero, no sabemos hoy de qué tamaño es esa marea, llamémosle, del caso de Xochitl Gálvez, por eso irá ocurriendo, porque todavía estamos hablando de un prospecto muy auténtico, pero que tiene que crecer, como hemos dicho en este espacio. La política es una rueda que se mueve todo el tiempo, nunca duerme. La virtud mayor en todo caso, eso sí, me parece vigente, que es lo que he sostenido este espacio, todo lo más interesante va a ser que al final del camino seamos capaces, con este mensaje de una candidata tan auténtica como puede ser, como es el caso de la senadora Xochitl Gálvez, es que elijamos hacia la presidencial a un candidato también muy auténtico, justamente porque puede surgir por fuera de los partidos, pero no por fuera de la política.